mi fortaleza, bendito sea el Señor. Si no, no estuviéramos aquí, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Él es el que nos da la fuerza para estar en este lugar. Santo es el Señor. Ahora vamos a seguir alabando a Cristo, bendito sea el Señor. ¿De qué manera? Escuchando su palabra, bendito sea el Señor. Y que sea Él guiándonos, que sea Él haciéndonos entender su palabra, bendito sea el Señor, para ponerlo por obra, bendito sea el Señor, aleluya. Que sea Él tomando el control, que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea el Señor enviando ese maná fresco que necesitamos cada uno de nosotros para podernos levantar, bendito sea el Señor. Oh, gloria a tu nombre, santo es el Señor. Vamos a escuchar el mensaje que el Señor nos trae. Dispongamos nuestros corazones, mis hermanos, abramos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos, alabado sea Cristo, para entender la palabra que el Señor nos manda en esta noche. Bendito sea el Señor, y con nosotros dejamos, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Al pastor de la iglesia, santo es el Señor, aleluya. Mientras el pastor pase, glorifiquen al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. El Señor es bueno, mis hermanos. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a la amada iglesia del Señor en esta hora. Dios le bendiga mucho más. La paz de nuestro Señor Jesucristo more con cada uno de nosotros en este día, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor. Muchos no pueden entender que venir a la casa del Señor es una bendición. La gente que no conoce a Dios, hermano, no sabe lo que se pierde. La gente que no tiene a Cristo no sabe lo que se pierde. Bendito sea el nombre de Cristo estando en la casa del Señor. El salmista lo decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, alabado sea el Señor, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche saludamos a todos los amigos y hermanos que se conectan por medio de las redes sociales en esta noche. Bendito sea el Señor. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven y quieren también escuchar la palabra del Señor. Tienen hambre de la palabra, tienen la necesidad, el deseo de buscar más de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y eso es una bendición, hermano, que Dios nos concede ser parte de esta bendición. Amén. Yo les invito en esta hora a abrir sus Biblias. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Abran su Biblia en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. La carta a los Romanos, capítulo 8. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Romanos 8, versículos 1 en adelante. Con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, bendito sea el nombre del Señor,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hasta aquí la palabra del Señor. El tema de esta noche tiene como título el mensaje: las dos naturalezas del cristiano. A mí me gustaría que una hermana se siente con la hermana que no tiene Biblia, se siente y pase el tiempo ahí con ella, para que vayan leyendo juntas las escrituras, en vista que la hermana no tiene Biblia, y sería bueno compartir la Biblia con los hermanos. Amén, gloria al nombre de Cristo. El tema de esta noche es las dos naturalezas del cristiano. Vamos orando, poniendo en manos de Dios esta palabra. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora, bendito Dios, nos acercamos a tu presencia, Padre Santo, para darte gracias primeramente por esta palabra que va a ser expuesta. Señor, que sea usted guiando mis labios, que sea usted poniendo palabra en mi boca, Señor, y ayudándonos, bendito Dios, a que esta palabra, Señor, sea un alimento, Padre, para tu pueblo, para tu iglesia, Dios mío, de manera, Padre Santo, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de los corazones y cambiar también la mente y el pensamiento del ser humano. Donde quiera que llegue esta tu palabra, Señor, yo te ruego, te pido, te suplico, que sea usted hablándole, Señor, a todos y cada uno de los que la escuchan, Padre, por las redes sociales, por donde va a ser transmitido, Señor, este mensaje, que sea usted haciendo su obra. Todo esto te lo pido, te ruego, te suplico, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo. Tomen asiento, hermanos. Vive Cristo para siempre. Las dos naturalezas del cristiano. Usted se preguntará, ¿cómo es eso? ¿En qué consiste? Dos naturalezas. Está medio raro. No, pero es que en realidad el hombre natural tiene una naturaleza, pero el cristiano tiene dos naturalezas. Alabado sea el Señor. Todo cristiano que ha sido nueva criatura, que ha nacido de nuevo, todo cristiano que ha venido a los pies de Cristo por la fe en Él, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, recibe una nueva naturaleza. Pero el cristiano en sí tiene dos naturalezas. ¿Cuáles son esas dos naturalezas? Primero, hay una naturaleza humana, que esa viene de la carne. La naturaleza humana la recibimos desde que nacemos, hasta cuando el hombre decide, bendito sea el Señor, entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque la otra naturaleza es una naturaleza espiritual. Amén. En el cristiano es natural que un cristiano viva en el Espíritu. Usted lo acaba de leer aquí, bendito sea el nombre del Señor, cuando dice, mas vosotros, el verso 9, mas vosotros ya no vivís según la carne, o sea, ya no vivimos en la naturaleza de la carne. Bendito sea el Señor. Si no, entonces, ¿cuál naturaleza? En la naturaleza del Espíritu. Dice, sino según el Espíritu. Pero aquí hay una condición para que un cristiano viva en esa naturaleza espiritual. Un cristiano vive en esa naturaleza espiritual siempre y cuando tenga al Espíritu Santo de Dios morando en su vida. Por eso le dice acá, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, si usted se llenó del Espíritu Santo,
Usted vive según el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted nunca fue lleno del Espíritu Santo de Dios, van a haber cositas que le atraen del mundo. Y que no solamente la atrae, sino que las participa, las practica. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo, diciéndole a los romanos, dice, vosotros ya no vivís según la carne, o sea, ya no hacen las cosas del mundo. Ya no hace el pecado. Usted ya no va a fiesta, ya no se emborracha, ya no comete adulterio, fornicación, ya todo eso quedó atrás, porque esas son obras de la carne. Esta carne siempre le va a gustar hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? El pecado, todo lo que desagrada a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivís según la carne. ¿Por qué Pablo le dice, ya no vivís según la carne? Bendito sea el nombre del Señor, porque dice el verso 6, el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El ocuparse de la carne, o sea, hacer las obras de la carne, ¿qué es el pecado? Trae consecuencias, trae muerte. El pecado le cierra las puertas de los cielos al hombre, al ser humano. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y mire, cuando una persona anda de acuerdo a su carne, amén, esto es para el hombre natural. Pero también hay cristianos que viven conforme a la carne. Pero una persona, un cristiano que viva conforme a la carne, o sea, que usted lo ve y dice y hace cosas que ni parece que fueran cristianos, hermano, dando mal testimonio. Y hay gente que dice, y míralo, y dice que es cristiano. El inconverso, hermano, conoce cómo debe comportarse un cristiano. El inconverso conoce. El inconverso dice, mira, sabe, porque ellos tienen este lenguaje. Los inconversos dicen, los pecadores dicen, los hermanitos no pueden tomar un vaso de cerveza, no pueden emborracharse, los hermanitos no pueden bailar, los hermanitos no pueden irse a los cabarets, los hermanitos ni siquiera pueden decir malas palabras. Así dicen los pecadores, los mundanos. Los hermanitos no pueden hacer eso. Y solamente le falta que digan, los hermanitos no pueden hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Pero es que, hermano, no se trata de que los hermanitos puedan o no puedan. Es que el hermanito, el cristiano ya no peca, no practica el pecado, porque tiene otra naturaleza, una naturaleza espiritual. Porque el cristiano sabe que si hace lo malo delante de Dios, está desagradando a Dios. Eso es lo que Pablo le dice, mire, en el verso 8. ¿Qué dice? Léalo conmigo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso cuando un cristiano, hermano, que se dice que es cristiano y de repente está bromeándose y dice cosas y se le salió una palabra vulgar, el inconverso dice, míralo, y dice que es hermanito, míralo y dice que es hermanito, porque todos están viéndonos, hermano. El inconverso sabe cómo debe ser el comportamiento de un cristiano, y hay cristianos que no saben cómo deben comportarse. Alabado sea el Señor. Hay veces que nos hostigan, nos molestan, nos fatigan, y uno ya como que ya, pues hasta qué hora, o a veces uno ya le pone un freno, ya uno sí se enoja, se molesta, hermano. Pero Pablo dice, airados, pero no pequéis. Uno puede de repente frenar a alguien, parar, ya, pues ¿qué pasó? Ya, porque soy cristiano estás abusando. Ay, te molestaste, míralo, el hermanito se enojó. Eso dice. Alabado sea el nombre de Jesús. El mundano sabe cómo debe ser la conducta de un cristiano. El mundano sabe que el cristiano tiene una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, hay esa parte humana, esa naturaleza carnal, que desde cuando nacemos de nuevo, bendito sea el Señor, cuando tenemos el nuevo nacimiento, que es esa naturaleza espiritual, tenemos una batalla constante, una batalla diaria. ¿Con quién? Con nosotros mismos, con esta carne. Nuestra lucha es con nuestra carne. Se sabe
que nosotros como cristianos tenemos 3 enemigos. ¿Quiénes son? El diablo, el mundo y nuestra carne. Nosotros luchamos contra 3 enemigos. El diablo va a estar como león rugiente buscando a quien devorar, lanzando dardos, hermano, a nuestra mente, a nuestro corazón, para dañarnos, para hacernos caer. Y esa lucha es constante. Jesús le dijo a sus discípulos: orad y velad para que no caigáis en tentación. Cuando somos atacados por fuerzas del día, de fuerzas, hermanos, espirituales, de demonios, la oración es muy importante. Por eso Jesús le dijo: orad y velad para que no caigáis en tentación, en provocación, para que no caiga, hermanos, en lazos del diablo. Eso nos quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo. El otro enemigo es el mundo. Bendito sea el Señor. Nosotros conocemos cómo era el mundo, porque un día pertenecíamos a ese mundo. Y sabemos cuando el mundo, hermano, quiere aprovecharse de nosotros para también querernos hacer caer. Su amigo, el que era borracho hace años, hermano, mi amigo, yo tenía amigos. Cuando juntos íbamos a fiestas, a cosas, hermano, nos emborrachamos, hacíamos cosas terribles cuando yo era soltero, era joven. Y a los años que me vienen a ver, ahora como cristiano, me dice: ¿qué fue? ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Ya, pues, ¿y cuando nos pegamos una de esos viejos tiempos? Empieza la tentación. Mira, vámonos por acá, vamos. Oh, varón, estás loco, le digo. Yo ya no soy ese que tú conociste. Ahora soy otra persona. ¿Cómo así? No te entiendo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Te hiciste hermanito. ¿Qué es lo primerito que dice? Te hiciste hermanito. Qué bueno que lo reconozcan. A mí me brindaban cerveza. No, si me quieres brindar algo de tomar, ahí en la tienda, regálame una colita. No, toma nomás, ¿qué? Ok, ahora me vas a decir que ya no puedes tomar. Los que me conocen, es que es cristiano ahora, se hizo cristiano. Habla serio, un poco de cosas me dicen, hermano. Esos hermanitos son diablos, dice. Somos diablos porque dejamos el pecado. Somos diablos porque ya no cometemos adulterio. Somos diablos porque ya no nos emborrachamos. Somos diablos porque ya no le hacemos mal a nadie. Por eso nos llaman diablos, hermano. ¿Y ellos cómo viven? Borrachos, drogándose, robando, cometiendo adulterios, metidos en cabaret. Y eso es ser santos para ellos, hermano. Un señor me dijo una vez: ustedes, los hermanitos, yo los he visto aquí en mi hotel, porque era dueño de hotel. Yo los he visto que aquí vienen los hermanitos con las mismas hermanas. Bueno, la Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Si esos han venido a cometer pecado acá, pues tendrán que darle cuenta a Dios. Esos se van al infierno, le digo. Son falsos cristianos. Sí, pero que los hermanitos no pueden hacer eso. ¿Cómo van a... Es que no son hermanos, no son verdaderos cristianos, le digo. Ahora usted que me dice que es de la religión tradicional, de la religión pecadora, le digo: ¿y usted? ¿Usted toma cerveza? Sí. ¿Usted se emborracha? Bueno, de vez en cuando, en fiesta. La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Usted aquí tiene su hotel y aquí viene cuánta gente a cometer adulterio. Usted sabe que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Usted está siendo cómplice del pecado de otro. Bendito sea el Señor. Entonces ni usted se salva. No, que yo soy católico. En mi religión está permitido todo eso. Eso en su religión. En la religión tradicional está permitido el pecado y nadie dice nada. Bendito sea el Señor. Esa es una naturaleza carnal. No están en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Por eso dice Pablo, aquí donde hemos leído, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Dice: porque los que son de la carne, versículo 5, los que son carnales, los que tienen esa naturaleza carnal, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? El pecado. El que es de la carne solo piensa en pecar. Analiza, estudia. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Me voy a la discoteca, me voy al cabaret, me voy a pegar una borrachera, me voy a hacer lo de acá, me voy con mi novia. ¿Quién sabe un poco de cosas? Ya está pensando. ¿Por qué? Porque son carnales. Piensan en las cosas de la carne. Pero dice Pablo, dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso que usted como cristiano, el Espíritu Santo que mora en usted,
Usted que es un cristiano espiritual, ya sabe lo que antes le gustaba, que era lo malo, ahora ya no le gusta, ahora le da asco. Ahora aborrece el pecado. A mí me encantaba la cerveza, hermano, con hielo y todo eso. Por ahí algunos están diciendo, uy, qué rico, ¿no? Yo también decía eso. Pero ¿sabe por qué algunos piensan así? Y cristiano. Había un cristiano una vez, un hermano que estaba viendo televisión y salió en la propaganda de cerveza con hielo y todo eso. Y se pone a decir, uy, qué rica la cervecita, ¿no? Heladita, en un sol, qué rica. Pero qué lástima que no podemos tomar porque somos cristianos, los cristianos no tomamos. Qué lástima. Lástima que ese todavía está en la carne, hermano. Un cristiano no puede pensar en que todavía siente alguna atracción por las cosas del pecado, hermano, por las cosas de la carne, porque si está pensando o está siendo atraído por las cosas de la carne, es porque todavía la naturaleza carnal está gobernando su vida. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Vive Cristo para siempre. Cuando venimos a Cristo tenemos un nuevo nacimiento, que es una nueva naturaleza, esa naturaleza es una naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual hace que busquemos constantemente a Dios. Si usted es cristiano, si usted tiene esa naturaleza espiritual, usted ha nacido de nuevo, hermano, usted siempre tiene ese sentir de buscar las cosas del Señor, de buscar las cosas de Dios. Está metido con Dios en todo, hermano. Se emociona como una hermana antes en el grupo. Se emocionó. Hay una confraternidad de damas en Durán. Qué bueno sería que todos pudiéramos ir. Yo sé que muchos no pueden porque no hay plata. Es verdad, no hay dinero. Pero todos quisieran ir. Todos quisiéramos ir. Mi esposa de ley va porque es una confraternidad donde van a estar puras, bueno, hombres y mujeres. Pero va a ser organizada por las esposas de los pastores. Van a estar 2 pastores viernes y sábado predicando, 2 pastoras. Gloria al Señor, que Dios las use grandemente, y Dios las usa grandemente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y va a estar muy bonito. Y mi esposa tiene esa bendición de ir. Si alguien puede, de repente de hoy a mañana dice, ya conseguimos para la buceta y quieren ir, vayan, hermano. Hermanas principalmente. Y los varones también, porque los varones también pueden ir si desean ir. No es que solamente van a entrar mujeres, no. La confraternidad es una especie de confraternidad de mujeres, de hermanas, pero sí pueden ir los varones. Sino que ellas son las que organizan, ellas dan un mensaje, y no sé qué mensaje será lo que van a dar, pero lo que Dios ponga en ellas. Entonces uno cuando nace de nuevo, cuando tiene ese nuevo nacimiento, cuando tiene, hermano, en su vida al Espíritu Santo, tienen esa naturaleza espiritual y están buscando constantemente de Dios. Usted se da cuenta cuándo es un espiritual, cuando no necesita que le recuerden que hay, por ejemplo, ayuno, que hay vigilia, que hay cultos de oración, que hay campaña. Bendito sea el Señor. No necesita porque está primerito. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, no necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es esa. Nos interesamos y nos preocupamos por las cosas de Dios. Y estamos con una búsqueda constante. Romanos capítulo 8, el verso 9, por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El cristiano debe de vivir según el Espíritu. Y como dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no mora, el Espíritu de Cristo no mora en un creyente, entonces no va a vivir según el Espíritu. Va a vivir según la carne. Alabado sea el Señor. Cada uno, hermano, tenemos, como decíamos anteriormente, una batalla a diario contra nosotros mismos. Porque la naturaleza espiritual quiere buscar de Dios. Esa naturaleza espiritual que hay en nosotros quiere buscar de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere llenarse de la presencia de Dios. Quiere orar, quiere ayunar, quiere congregar. Pero su carne, su naturaleza humana siempre se va a oponer.
Alabado sea el nombre de Cristo. Porque su carne siempre se va a inclinar a hacer lo malo, se va a inclinar al pecado, se va a inclinar a que usted haga las cosas de Dios. Pero ¿sabe cuándo su carne se inclina a hacer lo malo? Cuando su carne está gobernando su vida. ¿Y sabe cuándo la carne, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa del hombre gobierna la vida de un creyente? Cuando su espíritu está debilitado. ¿Y está debilitado por qué? Porque ya no está orando. La Biblia la coge solamente cuando viene al culto. Ya no ayuna. Y cuando está, hoy día me voy a poner en un ayuno. Hoy día me pongo en un ayuno y está en el ayuno. Pero escuchó en el vecino que puso una salsa en alto volumen. Y usted está en ayuno, pero está cantando Caballo Viejo, por ejemplo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es eso? Porque su carne está por otro lado. Su carne está por otro lado. Su espíritu, hermano, está débil. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hasta la canta, hasta con el pasito, y hasta de broma hace un bacho. Bendito sea el Señor. Y estando en ayuno, alabado sea el nombre de Cristo. Porque nos llama la atención las cosas del mundo, las cosas de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Si usted nota, la palabra espíritu está con letra, con la E mayúscula. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de esta carne pecaminosa siempre es querer hacer lo malo. Querer hacer algo que al Espíritu de Dios no le agrada. De hacer algo que a Dios mismo no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el deseo que tiene nuestra carne, hacer lo malo. Y lo que es lo malo es contra el Espíritu. Dice, y lo del Espíritu es contra la carne. Y dice que estos dos que hacen se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Usted quiere orar. Hoy me voy a poner en oración. Usted dice, voy a orar. Ya, me encierro en mi cuarto, me arrodillo y empiezo a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia porque tú eres santo, 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 3 veces santo. Y hablando empieza, sí, Señor, santo, santo, porque yo, Señor, te lo digo, que yo soy santo, yo soy santo. No, tú eres santo, Señor. Su carne empieza a obrar solita su carne, su cuerpo. Le digo porque, hermano, a veces cuando el cuerpo está verdaderamente cansado, a veces oramos y orando, Padre Santo que estás en los cielos, Señor de todo, nos dormimos. A mí me ha pasado, y no porque yo esté en la carne, pero a veces es la carne la que se quiere levantar, no quiere que usted ore. A la carne no le interesa que usted se acerque a Dios. El diablo no quiere que usted se acerque a la presencia de Dios, por eso le manda esos ataques de sueño. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Usted quiere orar, pero su carne se opone. Usted quiere orar, pero no pone. Y la carne se opone para que usted no haga lo que usted quiere, como dice Gálatas aquí. Usted no lo puede hacer ni por más y lucha con su carne. Es que me siento cansado, me siento con sueño. ¿Y cuánto tiempo oraste? Solamente 3 minutos. 3 minutos. Bendito sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Porque cuando usted ora le da sueño. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué le da sueño? Porque el sueño viene de la carne y la carne no quiere orar. Pero si en ese momento, ¿qué pasaría si se le presenta la oportunidad? Por ejemplo, está orando y, ay, que me da sueño, y alguien lo llama, papá, ¿qué pasó? Mira, se presentó esto, vamos, que no sé qué, y que mi abuelita, y que mi tía, y que nos está llamando que vayamos ahorita. Se le fue el sueño, hermano. Se le fue el sueño. Ahí sí. Porque eso nos pasa. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire que yo no le estoy diciendo en este momento cómo es que quién está gobernando o cómo usted está su vida, no. La carne siempre se va a oponer para las cosas espirituales.
Y eso nos pasa a nosotros. A mí también me pasa, y no porque yo sea carnal, sino porque a veces, hermano, es una lucha constante, como decíamos hace un momento. A veces estamos orando y nos quedamos, yo a veces me pongo a orar, hago el esfuerzo y me pongo a orar, me arrodillo y al rato de la hora ni sé en qué momento me dormí, hermano. Pero ya reacciono, poder en la sangre de Jesús, Señor, ayúdame, Padre, y empiezo a tomar la oración y me levanto y me acuesto y se me fue el sueño. Hermano, porque esta carne lo único que no quiere es que usted ore. Esta carne lo único que él quiere que usted no venga al culto. Esta carne no quiere que usted ayune. Esta carne no quiere que usted venga a los cultos de oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay que luchar, hermano. Hay que luchar. No porque ya no puede, ya dejó ahí. No es que no puede orar. No, usted inténtelo. Siga intentando. Una vez alguien preguntaba, pastor, y si en una vigilia, usted sabe que es toda la noche la vigilia, y si de repente vamos a la vigilia y yo me pongo en el altar, y aunque tengo el sueño que me está doblegando, pero yo me voy a orar y con todo mi corazón y me quebranto en el altar, en la presencia de Dios, pero solamente duro 5 minutos y me duermo. Si viene Cristo, ¿me quedo o me muero? ¿Usted qué opina? Si usted con todo su corazón viene a orar en el altar y orando, se quedó dormido y vino Cristo, ¿se va o se queda? Usted se va. ¿Sabe por qué? ¿Cómo se acercó a orar? De todo su corazón. Propuso en su corazón acercarse a Dios. Propuso en su corazón. Vino, pero el cansancio, el sueño lo venció. Usted se va porque Dios es lo que mira. Ahí es cuando Dios mira el corazón de las personas. Es en la manera como usted se acerca a Él. Pero si usted se acerca, ay, qué bueno, yo voy a orar un ratito, pero en su mente está pensando otra cosa. Ay, ¿a qué hora se terminará esta vigilia? Ay, pero es que esta vigilia a veces me aburre y que no sé. Ay, pero que no sé qué. Y está orando con sus labios, pero con su mente está pensando, mañana a qué hora me levantaré. Usted no lo está haciendo con su corazón, hermano. Viene Cristo y seguirá haciéndose las mismas preguntas. De repente orando, ¿será que me voy si viene Cristo? ¿Será que me iré? Y abre sus ojos y el único que se quedó orando, hermano, el resto se fue. Entonces usted tiene que tener en cuenta, hermano, tiene que aprender que usted tiene que acercarse a Dios de todo su corazón. Hay que buscar, mire, a veces la carne gana ventaja, nuestra carne gana ventaja. ¿Por qué? Porque descuidamos lo espiritual. Cuando usted descuida lo espiritual, su carne crece, la naturaleza carnal crece y la naturaleza espiritual se debilita. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Bendito sea el Señor. Esta carne siempre se va a inclinar a hacer lo malo. La naturaleza humana no necesita aprender a hacer lo malo. O sea, el hombre no necesita aprender a hacer lo malo porque desde que uno nace, esa naturaleza ya está en nosotros. Porque nosotros nacemos en esa condición humana. Hacer lo malo lo perdimos, o el hombre lo perdió desde el huerto del Edén. Cuando entró, hermano, la maldad del hombre, la desobediencia en Adán y Eva. Desde ahí para acá, el hombre desde que nace con esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal de hacer lo malo. Mire, Caín, el primer hombre de la tierra que nació del vientre de una madre, el primer hombre. En ese tiempo, dígame, ¿qué crímenes o qué maldad había? Ninguna, no había maldad. Caín no necesitó ir a una academia de sicarios, a una academia de criminales para aprender a hacer lo malo. Caín no necesitó eso. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de matar a su propio hermano, lo mató. ¿De dónde aprendió eso Caín? Eso no lo aprendió de nadie, eso ya estaba en su vida, en su naturaleza, bendito sea el Señor.
Por eso, hermanos, nosotros cuando nacemos ya heredamos esa naturaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. La naturaleza humana no tiene la capacidad de entender los planes de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Por eso muchos no creen incluso en la misma iglesia. Por ejemplo, no creen en los dones del Espíritu Santo. Hay creyentes que no creen en los dones del Espíritu Santo. Todo está bien, pero cuando hay un don, por ejemplo, el don de lenguas, empiezan a batallar. No, eso no es de Dios. No, porque escuchó a otro que le dijo, el don de lenguas solamente son idiomas. Son idiomas. Porque la Biblia dice en Hechos que cuando vino el Pentecostés hablaron idiomas de todos los que estaban ahí. Y eso no es una mentira, eso es una verdad. Las lenguas son idiomas. Pero la Biblia también dice que, Pablo decía, que hablan lenguas angélicas. Hay lenguas angélicas. Y las lenguas angélicas no se las entiende. Alabado sea el Señor. ¿O quién ha hablado con un ángel para ver cómo son las lenguas? O dice, no, si yo sí he hablado con ángeles. El lenguaje de los ángeles es así y se les entiende, ¿no? Las lenguas angélicas no se las entiende. ¿Y sabe dónde o en qué momento operan las lenguas angélicas también que se derraman dentro de un creyente? Cuando usted se mete en la profundidad de la presencia de Dios y se quebranta. El apóstol Pablo dice que cuando hay quebranto, dice que uno se quebranta tanto que empiezan a salir, ¿qué cosa? Gemidos indecibles, o sea, palabras que no se entienden. Y son dones del Espíritu Santo. Y usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted escucha hablar a alguien hablar en lenguas. Porque si usted empieza, uy, ¿qué estará diciendo ese hermano? Está loco, mira lo que dice. Mira lo que está loco. Y si es el Espíritu Santo que está haciendo hablar lenguas, ¿sabe lo que está pasando con usted? Que usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso, sean lenguas o no, o sean lenguas humanas, o sean lenguas angélicas, o sean lenguas lo que sea, si es el don de lengua, si es o no es, usted mejor no opine, quédese callado. Bendito sea el Señor, porque usted estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo va a ser perdonado al hombre. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo único que Dios no lo va a perdonar. Jesús decía, usted puede hablar mal de Jesús, de mí. Usted puede hablar mal de mí, prácticamente era lo que Jesús quería enseñar. Puede hablar mal del Hijo del Hombre. Puede hacer cualquier cosa, hablar mal de cualquier cosa, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Pero hay cristianos que no creen en el don de lengua, no creen en los dones espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen la llenura del Espíritu Santo, no tienen al Espíritu, no han nacido de nuevo, en pocas palabras. No han nacido de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dice 1 Corintios, por ejemplo? 2:14. 1 Corintios 2:14. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. 1 Corintios 2:14 dice, alabado sea el Señor, pero el hombre natural, ahí está la naturaleza humana, pero el hombre natural, dice, no percibe, o sea, no entiende, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las entiende? Porque para él son locura y no las puede entender, porque esto se ha de discernir espiritualmente. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no creen en el don de lengua? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, como dice aquí, que da el discernimiento. El discernimiento es discernimiento Espíritu Santo, y el discernimiento también es otro don del Espíritu Santo, el don de discernimiento. ¿Por qué hay hermanos que no creen en el don de lengua? Porque no tienen discernimiento, y si no tienen discernimiento, no tienen el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso dice el hombre natural, o sea, tiene una naturaleza, no tiene las dos.
¿Y cuál es esa naturaleza que tiene? Dice aquí el hombre natural, la naturaleza humana. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando una persona viene a Cristo de corazón, dispuesto a vivir para Dios, entregándole su vida a Cristo, recibiéndole como su Señor y Salvador, recibe un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, siempre y cuando venga y lo haga de todo su corazón y con todo su amor para el Señor. Solo ahí puede recibir ese nuevo nacimiento. Dice Juan 1, bendito sea el nombre del Señor. En Juan capítulo 1, versículo 11, vive Cristo para siempre, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay que recibirle ¿a quién? A Jesucristo. Y dice el verso 13, los cuales, dice, no son engendrados de sangre. Mire, solo el que le recibe a Cristo tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Y como hijo de Dios, aquí mismo Juan está diciendo que esta clase de hijos no son engendrados de sangre. Entonces, ¿de qué son engendrados? Dice, ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Primeramente, que Dios es espíritu, porque esa es la naturaleza de Dios, y esa naturaleza es la que recibimos de Él. Es una naturaleza espiritual que es necesaria para nuestra salvación. Usted tiene que tener, hermano, esa naturaleza espiritual, porque es muy importante que usted tenga un nuevo nacimiento, tenga una nueva naturaleza, y esa naturaleza sea una naturaleza espiritual. ¿Por qué es importante? Porque sin esa naturaleza usted no puede ser salvo. ¿Dónde dice eso, pastor? Lea la Biblia conmigo, Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, o sea, no tiene un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Si no lo tiene, dice, no puedes ver el reino de los cielos. Y en el verso 5 dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer en el espíritu. Eso es lo que se conoce como la naturaleza espiritual. La nueva naturaleza del creyente, que es una vida completamente diferente a la que antes llevaba. Antes vivía en pecado, ahora ya vive en santidad. ¿Qué es la santidad? Apartado, separado del pecado, separado de inmundicia, para un propósito de Dios. Eso significa santidad. Uno, cuando no tenía a Cristo, vivía en la naturaleza humana, vivía en una naturaleza pecaminosa, pero cuando viene a Cristo tiene un nuevo nacimiento, tiene una nueva naturaleza, que esa naturaleza hace que una persona que se santifique. O sea, se aparte de lo malo. Por eso es que ninguno de nosotros ya buscamos emborracharnos, drogarnos, cometer adulterio, hacer lo malo. Ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Y si un hombre, un cristiano, no ha nacido de nuevo, no ha nacido del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Vive Cristo para siempre. Alabado sea el Señor. Estas dos naturalezas sí existen, porque la Biblia lo habla, lo hemos escuchado, están registradas en la Biblia. La naturaleza de la carne, que es la parte pecaminosa, la tenemos desde que nacemos, y la parte espiritual la recibimos con el nuevo nacimiento. Dijo Jesús en San Juan 3:6. ¿Qué dijo en San Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí Jesús mismo está nombrando las dos naturalezas.
la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Pablo también comienza explicando acerca de esa naturaleza en Romanos capítulo 8, versículo 1. Usted lo leyó ahí en antes, cuando leímos iniciar la escritura, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que dice en el libro de los Corintios, que el que está en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva criatura. O sea, tiene un nuevo nacimiento. Dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos? Los que no andan conforme a la carne, o sea, a la naturaleza carnal. Sino, ¿cuáles son esos? Sino los que están conforme al Espíritu. Y mire cómo Pablo explica esto. Porque la ley del Espíritu, que dice, es vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu, la naturaleza espiritual, es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado. Cristo nos quitó el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice lo que era imposible para la ley. La ley no le podía quitar el pecado al ser humano. No lo podía quitar. La naturaleza pecaminosa del hombre siempre se mantenía ahí. El hombre sabía que era lo malo. El hombre sabía que era lo bueno. El hombre sabía que era el pecado. Y el hombre sabía que no era pecado. Por eso que en la ley, cuando alguien pecaba, ¿qué hacía? Ofrecía sacrificios. Mataban un cordero, un animal, lo sacrificaba en holocausto. ¿Y qué decía que era para eso? Para redimirnos del pecado. Eso solamente, ¿qué hacía? Cubría el pecado. Pero miren lo que dice acá. Dice: alabado sea el Señor. La ley, gloria al nombre de Cristo, por cuanto en la ley era débil por la carne. Pero dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice, y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que con la venida de Cristo, lo que no pudo hacer la ley, ahora lo hizo Jesús a través de la muerte en la cruz. Porque el holocausto que se hacía en el Antiguo Testamento era para cubrir los pecados, pero con Cristo borró nuestros pecados en la cruz del Calvario. Porque dice en una de las epístolas de San Juan, en la primera epístola de Juan dice, bendito sea el Señor, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No dice nos cubre, dice nos limpia. O sea, nos borra. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Dios los vuelve blanco como la blanca lana. Eso es lo que está diciendo acá. Cristo sí pudo limpiarnos, quitarnos el pecado. En la ley la gente pecaba y ofrecía sacrificio y seguía pecando. Lo que hoy en día hace la religión. Van los domingos, se golpean el pecho y siguen pecando. Va el siguiente domingo, otra vez se golpean. O sea, cada domingo ofrecen los mismos sacrificios, como hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero acá, en cambio, en nosotros sí vino Cristo. Nos lavó, nos cambió, nos redimió. Por eso nosotros nos apartamos de todo eso. En Cristo hay el verdadero cambio. Y nosotros somos un testimonio vivo de que Cristo nos cambia. Alabado sea el Señor, porque ya no andamos en la naturaleza pecaminosa, ya no andamos en la naturaleza de la carne, ahora andamos en la naturaleza del Espíritu. Pero usted tiene que fortalecer esa naturaleza. Si usted no la fortalece, usted puede caer. El diablo lo va a hacer caer. El diablo lo va a hacer tropezar. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás no se preocupa por los de afuera, porque a ellos ya los tiene acá. Satanás siempre va a buscar a quién de los hermanitos de la iglesia ya no está orando, quién de los hermanitos de la iglesia ya se ha enfriado, quién de los hermanitos de la iglesia está débil, para a ellos atacarlos, porque un día los tuvo acá,
pero se les escapó de las manos. Bendito sea el Señor. Por eso es importante, hermano, que la iglesia esté orando permanentemente, esté buscando de Dios permanentemente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire, continuamos aquí en Romanos, bendito sea el nombre de Cristo. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el pecado, en hacer lo malo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, la iglesia tiene que empezar a buscar, a pensar en las cosas de Dios, meterse más en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que hace lo malo, el que se ocupa en las cosas de la carne, el que solamente vive alimentando su carne, está haciendo, hermano, haciendo enemistad con Dios. Las cosas que nos ofrece el mundo, las cosas que nos ofrece el diablo, hermano, allá afuera. Bendito sea el Señor. La amistad con el mundo, dice la palabra de Dios, dice Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. En Efesios capítulo 4, verso 17, y ya estamos terminando, hermano. Mire lo que Pablo a los Efesios también le dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, le dice a la iglesia, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque tienen un pensamiento podrido, todo el tiempo andan pensando hacer lo malo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por la dureza, tienen un corazón duro, por eso no quieren acercarse a Dios. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Mas vosotros, le está diciendo ahora a la iglesia, mas vosotros, mas ustedes que son la iglesia de Cristo, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a qué dice, a la pasada manera de vivir, o sea, a la pasada naturaleza. A la pasada naturaleza. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a qué cosa, a los deseos engañosos. Y Pablo recomienda, renovaos en qué, en el espíritu de vuestra mente, o sea, renovaos en esa naturaleza espiritual. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. ¿Cuál es la naturaleza que hoy tiene la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza que hoy en día está gobernando su vida? ¿Cuál es la naturaleza que está, hermano, prevaleciendo en su vida? Hágase esta conciencia, hágase esta pregunta, hermano. ¿Cuál es la naturaleza que está gobernando su vida? ¿La naturaleza carnal, humana, o la naturaleza espiritual? ¿Cuál es la naturaleza que debe prevalecer entonces en la vida del cristiano? ¿Cuál es la naturaleza que debe estar gobernando su vida? Es esa naturaleza espiritual, la que te hace acercar a Dios, la que lo hace acercar a Dios en cada momento, en cada instante, hermano. Esa es la que debe prevalecer. Pero esa naturaleza no va a prevalecer en su vida si usted está descuidando su vida espiritual. No va a prevalecer. Usted tiene que alimentar a su espíritu, hermano, y hacer morir su carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, y el ocuparse del espíritu es vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos esas dos naturalezas. Yo la tengo. Usted la tiene. Eso es normal en toda persona y aún en la iglesia. Pero la naturaleza que debe estar gobernando es la espiritual. El apóstol Pablo era una de las personas, uno de los apóstoles, siervos de Dios, que tenía estas dos naturalezas. En Romanos capítulo 7, gloria al nombre de Cristo,
versículos 19, dice: porque no hago el bien que quiero. Porque no hago el bien que quiero. O sea, Pablo quería hacer algo, quería hacer el bien, quería agradar a Dios. Y yo no digo que no lo agradaba, Pablo agradaba a Dios. Pero él reconoce que había una parte que estaba en él, que él sabía que tenía que hacer, bendito sea el Señor, para agradar a Dios, pero no lo podía hacer. Dice: el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando usted quiere hacer algo, pero no lo puede hacer, y cuando no quiere hacer algo, pero eso que no quiere hacer, usted lo hace, ya no depende de usted, no es usted. ¿Qué es lo que mora en usted? ¿Y qué es lo que mora en usted? La naturaleza humana, la naturaleza carnal, pecaminosa. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo reconoce que había una parte carnal que estaba ahí queriendo gobernarlo. Bendito sea el Señor. Dice: porque según el hombre interior, la naturaleza, bendito sea el nombre de Cristo, espiritual. Usted tiene que entender que la naturaleza espiritual está en el interior de usted. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahora está hablando de la ley de la carne, la ley de la naturaleza humana. Dice: se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Pablo diciendo esto: la ley del pecado que está en mis miembros, en esta carne. Y dice Pablo reconociendo, y mire cómo tiene la actitud Pablo de decir, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina Pablo diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, o sea, con el espíritu, mas con la carne a la ley del pecado. Todo cristiano tiene que tener un nuevo nacimiento. A veces en esta carne somos débiles. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios está activa, esa naturaleza espiritual, hay veces que nosotros como cristianos le podemos fallar a Dios. Voluntariamente no, como dice Pablo, el mal, el pecado que hay en nosotros. Le podemos fallar a Dios. Pero después que le fallamos a Dios, en el cristiano hay algo que lo incomoda. Hay algo que lo hace sentir tan mal. Uy, ¿por qué hice esto? Ay, le fallé a Dios. Hasta llora. Hay un dolor por el pecado. Porque esta carne de repente nos venció y le fallamos a Dios, como Pablo mismo lo reconoce. Pero ese momento cuando le fallamos a Dios, hermano, nos sentimos tan mal que no soportamos, y el Espíritu Santo está diciendo: pide perdón a Dios. Jesucristo intercediendo por nosotros diciendo: pide perdón a Dios. Y eso nos lleva ¿a dónde? A las rodillas, a orar: Señor, te fallé, perdón. Y hay lágrimas, hay quebranto, y Dios mira, verdaderamente estás arrepentido. Y el perdón de Dios dice: y si alguno hubiere pecado, esto le está hablando a la iglesia de Cristo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nosotros, con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesús que ve dice: uy, mi hermano Panchito falló, mi hijo Panchito, pero está muy arrepentido, su corazón está quebrantado. ¿Y qué hace Jesús? Padre, yo di mi vida por él, yo di mi vida por él, míralo como está quebrantado. Señor, yo ya pagué por él, Padre, ya pagué por él, perdónalo. Porque eso dice la Biblia, eso dice Jesús, dice, bendito sea el Señor, Juan: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que intercede por nosotros. Pero con esto no le estoy diciendo que usted puede pecar libremente. En lo posible trate de no hacerlo.
Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que peca, que hace lo malo y no hay dolor en su corazón? Al contrario, se ríe, se burla y lo sigue haciendo. Ese está en la naturaleza humana, naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa. Y ese no tiene el perdón de Dios, si es que no se arrepiente. Bendito sea el Señor. En esta noche yo quiero llamar a su corazón. Cada uno sabe cómo está viviendo delante de Dios. Usted sabe qué naturaleza es la que lo está gobernando. Usted lo sabe. Y usted tiene que reconocer, ay, en mi vida está gobernando la naturaleza humana, pecaminosa. ¿Qué puedo hacer? Empiece a buscar de Dios. Empiece a orar. Empiece a hablar con Dios. Empiece a quebrantarse en su presencia. Empiece a buscar. Dice la palabra de Dios, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. ¿Cómo es la manera de buscar de Dios? Orando con todo nuestro corazón. Póngase de pie, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La naturaleza espiritual es la que debe reinar en nuestras vidas, hermano. Es la que debe gobernar nuestra vida. Hay que buscar más de Dios. Hay que meterse más con Dios. Hay que estar llenos de su presencia, como aquellas vírgenes prudentes. Llena nuestras lámparas del aceite del Espíritu Santo, hermano. Cualquier momento viene Cristo por su iglesia y hay muchos que no están preparados. Hay muchos que van a estar como las vírgenes insensatas, con las lámparas vacías, y se van a quedar. Es tiempo, hermano, de reflexionar. Es tiempo, hermano. Una persona me decía, un hermano, le escuché decir que tuvo unos sueños medios raros, donde no recuerdo exactamente, pero hablaba acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y veía que mucha gente sufría y cosas terribles venían para este mundo, hermano. Que Dios nos libre de eso. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Hay que buscar más de Dios. Hay que meternos más con Dios. Dice la Biblia, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que creer y hay que bautizarse por nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Pero yo me bauticé cuando era niño. ¿Te acuerdas de tu bautizo? No, entonces no sirve. Porque el bautizo es con conciencia. Dice el que cree, primero hay que creer. Un niño que va a creer. Juan el Bautista decía, para arrepentimiento y perdón de pecados. Un niño, ¿de qué se va a arrepentir? Un niño, ¿de qué pecados puede arrepentirse? Jesús dijo, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Marcos 10:14, de los niños es el reino de los cielos. Por eso que los niños tienen ganado su cielo, su salvación, mientras son niños. Cuando crecen, tienen que tomar la decisión. Y usted ya la tomó. Ahora tiene que buscar más de Él. Vamos orando para darle gracias al Señor por esta palabra. Padre Santo, que estás en los cielos. Bendito Dios soberano, Dios eterno y de gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la enseñanza recibida, Señor. Yo te pido que tu palabra quede sembrada en lo más profundo de los corazones, Señor. Que sea usted, Señor, obrando en las almas, en aquellas vidas, Señor amado, que han escuchado este mensaje, Padre. Que puedan entender que necesitan nacer de nuevo, que necesitan, Padre Santo, conocerte, que necesitan entregarle su vida a ti, Señor, y vivir conforme tú nos mandas, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra no haya sido en vano. Que el mensaje de hoy no haya sido en vano, que no se lo lleven los vientos, Señor,
sino que sea usted obrando, Padre, grande y poderosamente, bendito Dios, para que las almas sean salvas, Padre amado, que eso es lo más importante, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido por esta congregación, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que sea usted abriéndole el entendimiento, que sea usted, Padre, tocando sus corazones, Señor, para que día a día busquen más de ti y puedan ser llenos de tu presencia, Señor, para que ese nuevo nacimiento espiritual se fortalezca en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor.